Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil y estoy aquí para compartir un fragmento de mi novela El juego de las máscaras, de la primera parte del juego de las máscaras titulada La plegaria del amanecer, que tiene que ver con Daniela Benali, la tercera de las protagonistas que estoy presentando. Hablé en entregas anteriores de Sofía Brickman, que es la primera en aparecer en escena. Luego hablé de Ignacio Magallanes y ahora es el turno de Daniela Benali, que como dije en mi video anterior, tiene una introducción diferente a la de los demás protagonistas, porque Daniela en realidad ya hace su aparición durante el transcurso del primer capítulo como sobrina de la dueña de la pensión donde se aloja Sofía, mientras conoce su casa y la hace reparar y decide qué va a hacer con esa propiedad, si la va a conservar, si la va a ponerla en alquiler para que no se siga deteriorando o si la va a vender. Y bueno, en el transcurso de ese capítulo aparece Daniela y se hace muy amiga de Sofía porque además de tener gustos e intereses en común, comparten un poco un pasado familiar un poco trágico. Como ya les comenté, Sofía, su mamá, había desaparecido cuando ella tenía 5 años, nunca se supo nada de ella, y en el caso de Daniela, a raíz de una pelea, una discusión conyugal muy fuerte entre sus padres, estos terminan separándose, divorciándose con el tiempo, y el papá con una orden de restricción para no acercarse nunca más a la familia si no está controlado por alguien. Esto traumatiza terriblemente a Daniela y es un dolor, es una secuela que carga hasta la adultez y es uno de los temas que unen en amistad a Sofía y Daniela, esta herida que no termina de cerrar. En el caso de Sofía, ¿qué pasó con su mamá? Y en el caso de Daniela, a su papá, que no volvió a ver nunca más, salvo un par de veces a escondidas mientras todavía era una niña. Luego a los 15 años, su papá fue a su fiesta de los 15 años y compartió su fiesta con él y luego no lo vuelve a ver nunca más. Hasta que, cuando está por cumplir 22 años, le avisan que su papá está tratando de comunicarse con ella. Y bueno, de esto se trata un poco el comienzo del capítulo que les voy a leer, que es el capítulo número 4 y se titula justamente Reencuentro. Les voy a leer las dos primeras partes de este capítulo como para que cierre un poco la idea de lo que se viene. Capítulo 4, Reencuentro 1. Sofía le había pedido que se olvidara del asunto, pero Daniela no podía quitarse de la mente aquella expresión indescriptible en el rostro de su amiga mientras le relataba el descubrimiento que había hecho su primo. Y la comprendía. Se había pasado toda la vida echando de menos a una madre que incomprensiblemente había desaparecido de un día al otro, y enterarse ahora de que posiblemente su padre hubiera sabido lo que en realidad pasó era un golpe bajo. Él ya no estaba para pedirle explicaciones y de su madre seguía sin saber nada. A menos que en aquella carta rescatada por Jonathan hubiera sobrevivido algún indicio, Sofía no avanzaría del punto de partida, pero sí empezaría a cargar la mochila de la incertidumbre de lo que realmente pudo haber pasado. Daniela la comprendía porque había pasado por una situación parecida, aunque en su caso nadie había desaparecido misteriosamente sin dejar rastros. Sí había pasado largas temporadas sin saber de su padre, después de que su madre lo echara de la casa tras un ataque de nervios. Sus padres habían permanecido separados hasta que se legalizó el divorcio y en 1990 pudieron concretarlo. Pero esa situación irregular fue muy tortuosa para Dina y Daniela, pues ser las únicas niñas con padres separados de su grupo de amigos provocaba más de un cuchicheo a sus espaldas, salpicados de comentarios maliciosos que no eran más que la repetición de lo que sus amigos oían en sus casas de boca de sus padres. Cuando su madre tomó conciencia del sufrimiento que padecían sus hijas, fue que decidió mandarlas a Resistencia, a estudiar la escuela secundaria primero y la facultad después. Radicadas en una ciudad más grande, donde eran dos más del montón y nadie tenía por qué saber demasiado de ellas y de todas formas abundaban los matrimonios separados, finalmente las hermanas pudieron hacer amigos y empezar una vida más tranquila. Dina aceptó cada uno de estos cambios en su vida con alegre resignación.
Desterró a su padre de su corazón con una facilidad pasmosa, y las pocas veces que hacía mención a él usaba los verbos en tiempos pasados, como si hubiera muerto. Comprendió que su madre debiera quedarse en el campo ayudando al abuelo a trabajar y dirigir a los peones, y que su nuevo lugar en el mundo estaba con su tía en su casa pensión. Con Daniela la cuestión no fue tan sencilla. Tenía 8 años el día que se desató el conflicto, y le llevó mucho tiempo comprender sus implicancias, hacer las paces con su madre y resignarse a lo que vino a continuación. Sin embargo, el dolor por la manera en que había perdido el vínculo con su padre, al que adoraba, la atenazaba hoy tanto como el primer día. La comprensión no había suavizado las heridas. Por eso podía imaginar el infierno por el que estaba atravesando su amiga, y el deseo de ayudarla a descubrir lo que había pasado era más fuerte que ella misma. Se le presentaba una complicación, la que ella misma había anticipado. ¿Cómo reconocer a la anciana y qué decirle? Lo primero había sido sencillo. Sofía no tenía pensamientos para nada más. Fue cuestión de dirigir la conversación hacia esa mujer, un momento del domingo cuando quedaron solas, y Sofía le comentó que tenía la piel blanca, manchada de lunares y una mirada profunda en sus ojos marrones, además de la particularidad de que caminaba encorvada y con la ayuda de un bastón. En cuanto a lo segundo, en caso de cruzarse con una vieja de esas características, debería improvisar. Daniela no recordaba haber estado tan pendiente de alguien en su vida, excepto de su padre, en las largas temporadas cuando nada sabía de él. En un vecindario predominantemente joven, como descubrió en pocos días, donde lo frecuente eran las parejas con hijos pequeños o adolescentes, cada vieja con la que se cruzaba le provocaba una inyección de adrenalina expectante, que se evaporaba rápidamente nada más comprobar que la anciana en cuestión no se parecía a la detallada por Sofía. Existía además la posibilidad de que, mientras tanto, la mujer hubiera fallecido. Si era realmente tan anciana y maltrecha como Sofía la había descrito, tendría los días contados. Pero Daniela prefería no considerar esa opción. Cuando Aldana le preguntó qué rayos le estaba pasando, alegó estrés por unos exámenes para los que no se sentía preparada. Sofía le había pedido discreción. No quería a nadie entrometiéndose en algo que ni ella terminaba de aceptar ni comprender. Daniela le juró ser discreta, y Daniela cumplía a morir sus promesas. Ahora vamos a leer la segunda parte de este capítulo 4 titulado Reencuentro. Cuando Daniela empezó a prestar un poco de atención a su alrededor, observó que también Dina estaba demasiado pendiente de ella. No le sorprendió de su tía, que había adoptado en cierta forma el papel de madre y había terminado de criarlas en una etapa tan conflictiva como la adolescencia, pero que su hermana la estuviera mirando de reojo, atenta a todo lo que ella hacía y decía, le pareció demasiado. De mala manera la mandó al diablo a la primera ocasión que tuvo, pero eso solamente provocó que Dina reforzara su control. El misterio se reveló un día en que ella y Aixa se encontraron a un par de cuadras de la pensión. Ambas regresaban de haber estado estudiando con sus compañeros de grupo. Daniela la saludó con una inclinación de la cabeza y una sonrisa a medias. No era amiga de Aixa, compartían el techo solamente, ni siquiera la mayoría de las comidas, ya que Aixa era una privilegiada que no necesitaba andar sumando monedas a la olla común. A estas alturas, Daniela ya no creía que Aixa fuera engreída y que por eso se alejaba del montón. Ahora le parecía que era por timidez, pero de todas formas ya no la consideraba su amiga. Por eso la saludó apenas, lo suficiente para ser cortés, e incluso pensó en desviar su camino hasta la pensión para no tener que compartir con ella el resto del trayecto. Pero Aixa se le acercó rápidamente y le interrumpió el paso. «Tengo algo para decirte», soltó precipitadamente, «pero no puede ser en la pensión. Allí hasta las paredes se escuchan». El desconcierto se pintó en el rostro de Daniela. «Tiene que ver con tu papá». Daniela se sintió como si de repente hubiera tragado 1 kilo de plomo. El estómago duro, las piernas tiesas y el corazón, tras detenerse por un breve instante, comenzó a galopar en su pecho.
Sin replicar, se quedó mirando a Aixa con ojos enormes, expectantes. Aixa se tomó unos segundos para hilvanar ideas y buscar la mejor manera de comentarle lo que había sucedido. Lo primero que dijo fue que no eran malas noticias, al contrario. El señor Ben-Ali estaba bien, con grandes deseos de verla y conversar con ella. Me dijo que estuvo rondando la pensión, pero Dina y Aldana lo vieron, cada una por su lado, y se pusieron como locas. Aldana lo encaró y le dijo que si volvía a verlo en las cercanías de la casa, llamaría a la policía. Daniela comprendió entonces el porqué de la conducta tan inusual de su hermana. La estaba protegiendo. Extraño concepto tenía Dina de la protección, pero para un cerebro reducido como el suyo, no se podía esperar nada más. Te confieso que me asusté cuando me interceptó y me dijo quién era, por todas las cosas que escuché decir de él. Aixa bajó la mirada avergonzada. Pero es un señor encantador y muy educado. Solamente me preguntó si era amiga tuya y me pidió por favor que con mucho cuidado y discreción te preguntara si para tu cumpleaños querrías encontrarte con él. Dijo que entendería si no querés. Daniela se limpió bruscamente unas lágrimas. ¿Y cómo le aviso? Me dejó un número de teléfono. La joven buscó entre sus papeles. Lo había anotado en su cuaderno de apuntes, en una hoja al azar. Se lo mostró a Daniela y ella asintió. «Es de Castelli», murmuró, pero rechazó con un gesto el papel que Aixa había arrancado para ella. «Temo que Dina o Aldana revisen mis cosas sin que yo me dé cuenta y lo descubran. Prefiero que guardes vos el número. Yo sí lo quiero ver, pero tengo que pensar». Aixa, obedientemente, guardó el papel entre sus cosas. «Yo te puedo acompañar y te espero en otra mesa, si te da miedo ir sola», ofreció. «Así te hago compañía sin meterme en tu conversación, o para lo que necesites. No somos muy amigas, porque nunca se dio la oportunidad, pero quiero que sepas que podés contar conmigo». Daniela no supo qué responder. Mientras murmuraba un torpe gracias, se sintió una idiota. Apenas 10 minutos atrás pensaba la manera de escabullirse para no tener que caminar unas cuadras en compañía de Aixa. Ahora, Aixa acababa de demostrarle que podía contar con su discreción y le había ofrecido su amistad sincera sin pedirle nada a cambio. Realmente la gente no terminaba de sorprenderla y sus propias reacciones infantiles tampoco. Bueno, este fue un fragmento, fueron las 2 primeras partes del capítulo 4 titulado Reencuentro, de la primera parte de la novela El juego de las máscaras. La primera parte se titula La plegaria del amanecer y es como un abrir el telón al primer escenario donde empiezan a desarrollarse los conflictos que van a tener que ir sorteando estos 4 protagonistas, que son Sofía Brickman, Ignacio Magallanes, Daniela Ben-Ali, que les acabo de presentar y acabo de presentar también cómo se abre el escenario para ella, y nos está faltando solamente Alejandro Hamladi, que va a ser en la próxima entrega, cuando les comente cuál es la situación de Alejandro, cuando empieza la novela, qué problemas está teniendo, qué problemas no está teniendo, porque realmente es un caso especial Alejandro, y cuando lea la primera parte del capítulo donde él hace su aparición. Mientras tanto, les dejo aquí abajo en la descripción un enlace para que un enlace que va a mi página web para que compren el libro o para que lean el primer capítulo gratis, para que lo conozcan y vean si les gusta. Por ahora me despido. Si este video les gustó, les agradecería que le den un like, lo pueden compartir todas las veces que quieran y si les interesa mi canal, que no es solamente hablar de mi novela, sino hacer un trabajo de difusión, les pido que se suscriban y lo recomienden también. Les mando un saludo muy grande y va a ser hasta la próxima. Chau, chau.